Muy buenos días a todos los amantes de la traducción y la literatura. Un saludo especial para nuestros colegas traductores, para los amables lectores, para las editoriales independientes y para todo el público interesado en este universo de la traducción y la literatura. Buenos días Sevilla, España, buenos días Bogotá, y yo les saludo desde Barichara. ¿Cómo están? Buenos días, hola Maritza, hola Teresa y hola a todos los que nos están viendo. Buenos días a todos, buenos días Maritza, Nicolás, y bienvenidos a una charla informal e interesante sobre traducción y todo lo que pueda salir. Muy bien, vamos a ir por varios temas y varios universos, pero empecemos primero por saber quiénes nos acompañan hoy. Teresa Benítez es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Aunque ha ejercido la docencia y el periodismo en prensa y radio, se siente más auténtica y feliz en el campo de la traducción, oficio que, según dice, ejerce desde que tiene uso de razón para poder entender el mundo. Desde 2008 se gana la vida como traductora, intérprete y correctora independiente. Trabaja principalmente en los campos de la traducción comercial, humanística y literaria. Entre 2004 y 2008 vivió en Cracovia, donde trabajó como profesora de español en la Universidad Jagellónica y en la Cátedra UNESCO de Estudios de Traducción y Comunicación Intercultural. En Cracovia también descubrió a uno de sus escritores predilectos, uno de sus amores, hablaremos de él hoy, Kornél Filipovich, autor que pudo comenzar a traducir gracias a los estímulos del Instituto Polaco del Libro. Una curiosidad innata por el universo tropical de García Márquez y también por las lecturas de Laura Restrepo, Elvio Rosero, Pilar Quintana, Tomás González, Héctor Abad Faciolince, Piedad Bonet y tantos otros, la llevó en 2010 a hacer un viaje por Colombia, país que se ha convertido en su segunda casa. La segunda casa es Cracovia. Hoy, acompañada de querencias colombianas, vive y traduce en su primera casa, Sevilla, España. Es miembro de las asociaciones gremiales ACETRAD y ACET de España, así como de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI. Bienvenida, Teresa. Gracias. También te contamos con la exquisita compañía de Nicolás Barbosa. Nicolás es literato de la Universidad de los Andes y actualmente candidato al PhD en literatura portuguesa y brasileña de Brown University, programa del cual también tiene una maestría. Su carrera refleja su gusto por cada eslabón que compone la cadena del libro. En el último año trabajó para las embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, como líder de proyecto de los países nórdicos, invitados de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2020. Anteriormente fue consultor cultural de los Países Bajos, invitado de honor de la Filbo 2016, y expositor internacional en años posteriores. Su gestión en estas embajadas facilitó que varias editoriales colombianas publicaran por primera vez en español más de 40 títulos extranjeros, carrera que deseamos continúe a ese paso. Desde 2013, Nicolás ha sido traductor del portugués e inglés para varias editoriales hispanoamericanas, con más de 20 traducciones publicadas y ediciones bilingües de novela, poesía, teatro y literatura infantil. En los últimos años, Nicolás ha hecho parte de uno de los equipos que ha editado manuscritos inéditos del archivo del escritor Fernando Pessoa y ha enfocado su investigación doctoral en la relación entre el teatro y la poesía a comienzos del siglo XX en Portugal y América Latina. Moderando esta charla entre estos dos talentosos traductores, les acompaña Maritza García, traductora editorial del inglés y del alemán al español.
Bueno, bienvenidos. De verdad, un gusto poder inaugurar esta penúltima charla del espacio Colombia lee a los traductores que nos abre la Cámara Colombiana del Libro en asocio con la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, a quien agradecemos a todos sus participantes su amable gestión para que este espacio sea una realidad. De nuevo, nos complace mucho que entre los oyentes haya editores, porque estamos convencidos de que este espacio es un puente, es la inauguración de un diálogo y de un nuevo tiempo que este tiempo de excepción nos ha permitido inaugurar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Y gracias a la Cámara Colombiana del Libro también por organizar esta iniciativa tan interesante y por dar esta oportunidad de reunirnos desde tan lejos, pero sobre todo de hablar y de vernos las caras los traductores, que tan pocas veces podemos salir de la cueva, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muy bien. Bueno, empecemos a entrar en materia. Yo quiero que hablemos un poco de una particularidad de la que fuimos conscientes en nuestros diálogos al conocernos, y es precisamente el papel que juegan las variantes del español en el ámbito traductor de cada uno de ustedes. Sabemos que Nicolás traduce del portugués al español, pero de lo que llamaríamos una variante minoritaria, porque él, si mal no entiendo, Nicolás, de la variante del portugués de Portugal a otra variante que es el español colombiano. Cuéntanos un poco sobre esta situación. La mayor parte, pues, de los libros que yo he traducido son portugueses, es portugués europeo, escritos por autores de Portugal. Da, digamos, pues también la casualidad de que uno de ellos, que es justamente Fernando Pessoa, el que mencionabas presentándome, también escribió en otros idiomas. Él escribió mucho en francés y en inglés, y bueno, más adelante ya podremos hablar más de eso. Pero lo curioso del caso, pues, de ese portugués es que para mí es una variante muy ambivalente, porque si bien pues el mundo portugués tiene alrededor de más o menos 250 millones de habitantes en el mundo, y pues es una lengua que abarca casi que todos los continentes. Está pues Brasil, Portugal, los países lusófonos, es decir, de habla portuguesa en África, y también algunos en Asia. Pero de esa comunidad de 250 millones de hablantes del portugués, pues Portugal representa apenas 10 millones. Entonces, digamos que Portugal pues sí tiene una desventaja cuantitativa en términos pues del número de sus hablantes, pero a la vez pues Portugal tiene la gran ventaja de ser la variante o el dialecto predominante históricamente, por haber pues sido la metrópoli y el país de las colonias. Y el mundo portugués es también curioso porque por un esfuerzo que hubo en los años 90, en 1990, se intentó, o no se intentó, de hecho se firmó un acuerdo entre los países de habla portuguesa de la comunidad, un acuerdo ortográfico que se firmó en 1990, y pues como el nombre lo indica, este acuerdo aspiraba a estandarizar o a homogenizar las variantes ortográficas del portugués. Entonces, pues no era un acuerdo que se metiera en el terreno de las diferencias gramaticales, mucho menos las fonéticas, pero sí había esa intención de que al menos en la lengua escrita hubiera una versión estándar del idioma, lo cual ha sido una experiencia muy curiosa porque pues por supuesto fue muy polémica y todavía lo es, y despierta muchos sentimientos pues que atraviesan también como cierto nacionalismo y ciertos traumas. Y hoy en día a nivel institucional este acuerdo se aplica, pero en el nivel más práctico, y esto incluye el mundo editorial,
es un acuerdo pues que en realidad está a merced de la posición personal del editor o el autor o el traductor, si es alguien que está traduciendo al portugués, y se aplica de manera pues indistinta según la perspectiva de la persona. Y las personas en Portugal suelen tener una posición muy vertical con respecto a este acuerdo, y los que lo aplican, y los que no, pues están convencidos de que eso no tiene ningún sentido. Eso, digamos, pensando desde dónde traduzco, que es esta pues, variante ambivalente por todas estas razones, ya pensando hacia dónde uno hace las traducciones, pues que en este caso es español, y es pues un español, digamos, atravesado por muchas cosas, por donde crecí, por donde he vivido, por un montón de factores. Tal vez ese factor por el que pues yo creo que vale, que es como el más inmediato y práctico, y por el que pues yo como traductor siempre es lo primero que me pregunto es pues ¿quién va a leer esa traducción? Y esa es una pregunta que puede ser tan filosófica como uno quiera, o práctica, pues, porque en últimas es una pregunta de en dónde se va a vender ese libro. Yo creo que eso es importante porque pues la traducción es para mí un oficio de resolución de un problema, ¿no? Y ese problema es la distancia. Problema no como algo necesariamente malo, sino como pues un desafío, un reto. Y esa distancia pues es entre el texto en su idioma original y unos lectores que no leen esa lengua original. Entonces eso crea muchos problemas. Por ejemplo, pues una cosa son los textos que en su idioma original intentan reproducir una oralidad, por ejemplo, ¿no? A través de los diálogos, ¿no? Hay autores pues, que tienen ese estilo, y eso es bastante difícil, es por supuesto un desafío de traducción porque ya implica traducir también las connotaciones sociales o económicas que implica esa oralidad en su lengua original. Entonces obliga a uno a remitirse a unos referentes locales pues muy particulares, que implican pues un desafío muy grande a la hora de traducir, porque necesariamente voy a traducir algo que le va a parecer distante, ¿no? Un referente cultural tan particular que le va a parecer distante al lector de la lengua ya traducida. Pero yo también creo que otra cosa es el lenguaje literario en sí. Es decir, una persona en Bogotá, que es donde yo vivo ahora, pues no habla el español que lee en un libro, así sea un libro escrito por un bogotano o un libro que ocurre en Bogotá, pues salvo en los diálogos o en esas tentativas de reproducción oral. Entonces, eso pues es la definición del lenguaje literario, y la definición, o digamos lo que diferencia la literatura de la lengua, es ese extrañamiento, como esa necesidad de hacer de la lengua algo más extraño y algo distante. Entonces, pues esto para decir que en el texto literario ya hay una distancia inherente, que un traductor pues no tiene por qué tratar de eliminar, ¿no? Muy interesante, Nicolás. Además que nos pone sobre la pista de otro tema muy interesante, y son las traducciones mejoradas. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que hablemos del caso de Teresa, que también es muy particular, porque traduce de un idioma que llamaríamos exótico en nuestro medio también, que es el polaco, a una variante que ella tiene, digo yo, la inmensa destreza de poder colocar en un espacio a voluntad entre la variante española y la variante colombiana, según precisamente lo que tú mencionabas, Nicolás, que es quién va a leernos o quién va a leer la obra traducida. Pero tal vez, Teresa, tú obviamente viviendo en carne propia esa historia tienes mucho más para contarnos. Bueno, realmente creo que esa percepción de estar escribiendo y traduciendo con un pie en un sitio y el otro pie en otro sitio es más una percepción
de los colegas que algo realmente que yo haga conscientemente, ¿no? Pero no, lo único que yo puedo aportar es la experiencia traductora de una manera totalmente orgánica. Yo no me paro a pensar y a decir, ahora voy a escribir como si me fueran a leer en Colombia, o voy a escribir como si me fueran a leer en México, no. Aunque, por supuesto, si el encargo lo especifica, como ha sido bueno, nunca me lo han especificado, pero obviamente ya el editor me dice cuál es el área geográfica donde se va a distribuir ese libro, pues claro, uno pone más empeño en ello, ¿no? Pero no se puede, hay momentos en los que ya se adquiere una dinámica, una inercia que a veces no se puede evitar, pero que no es necesario evitar, porque para mí el haber estado permeada por otras variantes del español, como es la variante colombiana especialmente, pues no ha supuesto más que un enriquecimiento de mi léxico y de mi entendimiento de la lengua española como herramienta mía a la hora de trabajar. Y esa es la experiencia, o sea, simplemente que siento que mi lengua está más enriquecida desde que he entrado y desde que he hecho a Colombia un poco mi casa también. Claro que sí, pero yo entro aquí a ser un poco abogada del diablo y te pregunto, ¿no te han dicho algunas veces, óyeme, pero no utilices el usted, utiliza el vosotros? Voy a ser descarnada porque a eso vamos también, ¿no? En el mundo editorial, por ejemplo, por hablar de la diferencia más clara que existe, digamos, entre la variante colombiana y la variante de España. Claro, obviamente si el texto va dirigido a priori a un lector, y lo mismo si el texto va dirigido a un lector latinoamericano, porque eso sí, el uso del usted está extendido en toda América Latina, pues no voy a utilizar el vosotros. Pero es que ni siquiera ha sido una condición preestablecida por el editor. Yo misma ya me pongo mis vetos, ¿no? Pero simplemente en pro de una comunicación mejor, de una fluidez en el mensaje, no desde una ideología, ¿no? No es esa mi intención. Pero sí, ¿no? Recuerdo que una vez trabajé con una editorial colombiana que simplemente se interesó por una traducción que yo ya tenía hecha y publicada en España, y sí me pidió una adaptación. O sea, el trabajo se llamó adaptación, por eso me pagaron, por adaptarlo, y lo adapté yo, lo adapté yo al español de Colombia. Que no siempre es así, ¿no? A veces puede ser otra persona la que hace esa adaptación, ¿no? No el traductor, sino otra persona. No siempre es así, pero bueno, me sentí capaz, me encontraba en Colombia en aquella época, entonces tenía muy buenos asistentes a mi alrededor y muy buenos lectores, y no me resultó complicado. Pero sí, ahí sí hubo... Es que muchas veces, es que claro, esa es la riqueza del lenguaje, ¿no? Y de nuestra lengua en concreto. Este libro en concreto era un libro centrado en el mundo del fútbol. Y eso es ya de por sí tiene una delimitación, pues que es un lenguaje técnico, pero además tiene una delimitación geográfica, porque no se entienden los mismos, no se hablan los mismos términos en España que que en Colombia o que en Argentina. Entonces sí hubo que hacer un poco una adaptación.
La versatilidad. Hay otro tema que quería agregar, que es el temporal, que también nosotros, pues entre nosotros lo hemos alcanzado a mencionar en estos días, que es, en mi caso, por ejemplo, un libro que se publicó en España, que lo editó Pretextos, fue hace, no sé, 5 años o 6 años, que era una antología de poesía portuguesa. La antología iba desde el siglo XIII hasta el siglo XX, y esos primeros poemas pues eran, ¿no?, cantigas escritas por el rey Dionisio en el siglo XIII, ¿no? Y pues era como una progresión cronológica de poesía, pero claro, entonces esa traducción que sí iba a ser, pues a tener cierta presencia en América Latina, igual nos exigió hacernos otra pregunta, que era, pues esta ya es un texto, ¿no? Estos poemas medievales ya son textos que le resultan distantes a un hablante moderno en Portugal. Entonces, ¿a qué tipo de español se hace esa traducción? ¿No? Entonces, yo nunca, pues yo hasta ahora no he hecho una traducción, no sé, de una novela que se vaya a vender en España, una novela pues moderna, que me obligue como a hacer más concesiones desde el punto de vista de la variante, pero sí he tenido casos como ese en el que sí me toca pues encontrar un español que es una variante que ya no es necesariamente pues nacional o actual, moderna. Ya los factores son otros, son temporales. Claro. Y un poco también lo que pienso es esa distancia que uno siente con las variantes, pues está bien y no es mala. Y ojalá uno se sintiera dueño, pues no solo de su español que habla acá, sino también del que hablan en España y del que se hablaba en el siglo XIII, y entender pues que todos esos españoles también son míos, y que no está mal toparme con eso a veces. Y otro caso interesante es el que decía antes de Pessoa, que tiene una obra en inglés muy grande de poesía, pero es un inglés, digamos, Pessoa escribe en inglés porque él vivió varios años de niño en Sudáfrica y luego regresó a Lisboa de adolescente y ahí se quedó el resto de su vida. Y en esta poesía le está tratando de emular un inglés isabelino. Y era un gran lector de Shakespeare y es un inglés bastante pues extraño y forzado, es impecablemente escrito, pero pues algo curioso es que él trató de publicar esos poemas en vida en Londres, y lo rechazaron porque les parecía una lengua muy rara. Entonces también ese es un caso interesante porque la lengua de la cual uno traduce esos poemas pues es inglés, pero es inglés escrito por un portugués, escribiendo en una lengua que no es su lengua materna y escribiendo en una lengua que no es la que era la contemporánea a sus compañeros de colegio y a la Sudáfrica de comienzos del siglo XX. Es un inglés imaginado por él, porque tampoco podemos decir que es exactamente el inglés isabelino, es la manera como él imaginó el inglés isabelino. Entonces, hay un montón de capas en esos ejercicios de traducción que muchas veces dependen a veces como del deseo, ¿no? De cómo el texto original imaginaba cierta variante y también cómo el traductor imagina que se hablan ciertas variantes. Entonces, claro, son varios factores. Esa es un poco la belleza de la condición de obra abierta que tiene la literatura, ¿no? En sí. Todo depende de cómo quiera captarlo y vivirlo el lector. Ahí está la libertad. Pero además también esto se enlaza con lo que, bueno, con esta calidad o cualidad del traductor de ser o de criatura versátil, ¿no? Que al final no puedes encasillarte en nada o no puedes, a veces cuesta especializarse en algo, aunque por supuesto te puedes especializar en algún tipo de literatura o en algún género, pero no es mejor mantener las fronteras
bien flexibles, ¿no? Porque, pues eso, porque en cualquier momento te tienes que cambiar de traje y ponerte, no sé, irte a la época isabelina y a ver cómo tú lidias con eso, ¿no? Eso es bonito. Antes de que pasemos a ese tema que tú acabas de anunciar, Teresa, precisamente la versatilidad entendida también de múltiples maneras, yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre las variantes ya en el ámbito histórico también, de lo que hablaba Nicolás, porque ahí el traductor también tiene que empezar a pensar en algo que como hablante cotidiano y desprevenido de la lengua rara vez piensa, y es en la edad de las palabras. Hay palabras que se han gestado, porque como ya sabemos, la lengua es un ente vivo que se alimenta del acontecer histórico, pues las palabras también van surgiendo, digamos, de ese devenir histórico. Entonces, al traducir una variante antigua, también el traductor tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de palabras va a usar, porque a pesar de que puedan ser familiares para él en su lenguaje cotidiano, tiene que medir si es una palabra que corresponde a la época en la que quiere recrear la ficción de otro lenguaje. Entonces eso también es como algo, como un trabajo de archivo, de arqueología de las palabras que resulta también muy interesante porque pues no puedes hablar de ascensor o elevador en el siglo XV cuando no había eso, por decirlo de alguna manera, pero si hacen referencia a algo parecido hay que buscar sus equivalentes. Bueno, vamos a la versatilidad. Precisamente yo ahí quiero preguntarles un poco también en ese devenir flexible de la traducción en el que ustedes han habitado la lengua. Nicolás ha trabajado o empezó trabajando con prosa y ahora está resueltamente y decididamente a traducir poesía y poesía con rima, ¿verdad? Sí, pues sigo traduciendo prosa porque también ese viaje por los géneros es como un tema que me ha interesado mucho últimamente. En parte de eso también se trata mi tesis doctoral, de esa porosidad entre el género dramático, pues el teatro y la poesía, y por qué pensamos la literatura bajo esas categorías. Yo comencé traduciendo prosa, como dices, luego comencé a traducir poesía y sí es lo que más traduzco últimamente, y sobre todo poesía pues con una métrica específica, y ha llegado a ser lo que más disfruto traducir, pero también porque eso me abrió muchas preguntas, y meterme de lleno en la métrica pues puso de plano el problema de la música, o no el problema, la presencia inevitable de la música en cualquier género. Y eso fue definitivo en mi forma de traducir cualquier género, ¿no? Pensar de qué manera la música está presente en los textos. A mí me producía al comienzo mucha ambivalencia y mucha culpa y desasosiego no poder racionalizar algunas de las decisiones que yo tomaba, ¿no? poder explicar exactamente por qué esta palabra y no otra, y no poder explicar cosas de mi proceso de traducción me mortificaba muchísimo. Y recuerdo una conversación que una vez tuve con un traductor argentino que admiro muchísimo, que me parece fantástico, y él me decía: si tu explicación para una decisión es que esto me suena bien, pues es porque no sabes cuál es la explicación. Y a través de la poesía, pues yo encontré esa explicación, digamos, métrica, que no es solo la explicación para cuando uno traduce versos o poesía, sino también en prosa, ¿no? Y de eso se trata, pues, la eufonía, o en oposición a la cacofonía, pues que algo me suene bien no es un capricho, o no debería serlo, porque detrás hay muchas cosas, y hay sobre todo eso que tú decías ahorita, Maritza, y es toda una lengua y toda la evolución, un recorrido de las palabras, y eso explica muchas de las decisiones. O sea, por ejemplo, no sé,
por qué en español decimos el agua y no la agua? O vámonos y no vámonos, ¿no? Estas son razones eufónicas que explican cierta evolución en la manera como hablamos. Y yo, por ejemplo, a veces pienso mucho, pues las palabras no tienen sinónimos, es decir, nada significa exactamente lo mismo, porque el sinónimo de una palabra cualquiera, pues es otra palabra, pero esa otra palabra tiene otra morfología, tiene otra forma. Lo que tú decías, Maritza, pues tiene otro origen, tiene otro recorrido etimológico. Y ese recorrido y esa forma de esa palabra también es un significado que está transmitiendo esa palabra. Entonces, eso fue algo que la poesía me permitió ver, que a veces esas disyuntivas entre sinónimos, si escojo esta palabra o esta otra, son falsas disyuntivas, ¿no? Y lo bonito de la métrica es la manera como realza ese significado de la forma de las palabras, ¿no? Que si yo pongo una palabra en un verso en la posición inicial o final, que tiene que ser una palabra que signifique X, pero que además suene o que rime con y que tenga X número de sílabas con el acento en la segunda y no en la tercera, ¿no? Todo eso no es un capricho, porque en el conjunto, pues, de esa palabra con las otras palabras que componen el poema, se forma una musicalidad, y esa musicalidad también está contando algo y comunicando algo. Y pues yo he oído muchas veces a algunos traductores decir pues que traducir poesía con métrica es un trabajo como muy mecánico, muy rígido, porque limita como las opciones del traductor o la creatividad del traductor. Pero en realidad yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la forma poética es la que más, o una de las que más permiten al traductor encontrar como la palabra y la solución precisa, porque tienes que recurrir a un universo muy amplio de opciones, del cual descartas todas menos una. Claro. Pero ese proceso no es solo de la poesía, también es de la prosa. Te pregunto, ¿te dará seguridad, digamos, o sea, el disponer como criterio que la palabra que vas a escoger es aquella que funcione métricamente? Ya ahí tienes un criterio, ¿no? Tienes un criterio muy seguro y muy sólido y dices, bueno, de aquí a que encuentre la palabra tardaré muchísimo, pero cuando la encuentre no voy a dudar más, porque es la que me funciona métricamente. Es una pregunta. Sí, O sea, y no eso sé, ya supongo porque pues yo no traduzco poesía, entonces no, pero siempre me ha parecido un género increíblemente difícil. Por eso mismo, ¿no? Pero bueno, ahora que vas explicando tú y vas desgranando los misterios de la traducción de poesía, me parece que es una buena pista esa, el tender a buscar algo que métricamente funcione. Pero también te va a preguntar, ¿y si la intención del autor es precisamente generar cacofonía en vez de eufonía? claro, y y eso hace parte del extrañamiento del lenguaje poético, también es ese, ¿no? Y ahorita, pues en estos días que he estado leyendo a Vicente Huidobro, pues ese es un caso muy interesante porque se ve eso que dices, ¿no? Entonces es como la destrucción por completo de esas normas de qué es lo que está bien o suena bien o tiene sentido incluso, pues lógico, ¿no? Entonces son palabras que no significan nada aparentemente. Eh, pero lo interesante es ver que incluso en esos juegos de destrucción por completa del sentido, ¿no? De escribir algo intencionalmente ilógico, pues estás comunicando algo, y es que en ese sonido cacofónico hay algo, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Hay un mensaje de destrucción o un juego o algo que está cuestionando como esa supuesta división entre contenido y forma de las palabras. Eh, pero yo sí creo que las limitaciones de la forma, pues sí permiten ahondar mucho en la creatividad y en la creatividad de un traductor y como intentar también vislumbrar la precisión. O sea, puede que
Es decir, esa respuesta que encuentra el traductor no es la única respuesta, es la respuesta del traductor. Pero eso no significa que no pueda haber otras traducciones también que lleguen a la palabra precisa, ¿no? Eso es lo paradójico, pero también lo bonito. Ahí yo tengo que decir que, Teresa, perdona que te interrumpa, de otra manera tú también estás en un corset muy particular cuando haces traducción, porque tú dentro de tus especialidades traduces cómic. Y ahí, si bien el imperativo viene dado por otros criterios, estás igualmente limitada o digamos, hay criterios de mucha estrechez que también debes atender. ¿No se emparenta un poco esto con lo que está hablando también Nicolás? Sí, sí, claro. O sea, me interesa mucho lo que dice Nicolás, sobre todo porque a mí me invade cada vez que me pongo a traducir la inseguridad. Tengo un gran defecto que es la duda permanente, ¿no? Creo que esto no la tenemos. La duda permanente. Entonces, mira, por lo menos que tú puedas decir, vale, si suena bien, porque métricamente está bien, aunque no lo manejemos, ¿no? Ese control de la métrica, pero si suena bien es porque tiene una buena métrica o es porque tiene una buena musicalidad, con lo cual es un buen criterio para aceptar esta palabra, ¿no? O para aceptar esta solución a esta frase. O bueno, pero en mi caso, pues cuando hablando así de las limitaciones de los géneros literarios, pues sí, a la hora de traducir cómic, como ustedes pueden imaginar, hay una limitación evidente que es el espacio. Que todo está limitado al espacio que existe dentro de lo que aquí llamamos el bocadillo, que es la unidad de habla o de comunicación de un cómic. No sé cómo se dice en Colombia. El de la viñeta, dices. La viñeta o el globito, no sé. El globito. Porque aquí el bocadillo es de Vélez, ya sabes. Claro, porque el bocadillo colombiano es un dulcecito hecho con dulce de guayaba, ¿no? Bueno, el globito, exactamente, el globito. Entonces, pues sí, es también un juego y un reto continuo de encontrar la fórmula de reformular constantemente lo que se está diciendo para que quepa, simplemente para que quepa dentro del bocadillo, porque el bocadillo no se puede modificar. Eso es una obra del autor y no es modificable. Entonces ahí también pues tenemos que pensar mucho y buscar muchos sinónimos y lanzar las redes hacia todas las posibles soluciones que puede haber para un mensaje dentro de un bocadillo, ¿no? Entonces sí, y también pues está el reto gráfico, que también se ve reflejado en estas onomatopeyas que en otros idiomas pueden ser distintas que en los nuestros, que en el nuestro. Entonces, pues a veces estas onomatopeyas son muy largas o son muy cortas y las nuestras son muy largas. Entonces, bueno, es muy interesante ahondar o curiosear en los cómics, en la literatura gráfica traducida y comparar los originales porque descubres cómo es el ingenio del traductor, ¿no? Detrás de ese libro. Ingenio invisible, que de eso hablaremos más adelante, que en otros aspectos debe hacerse muy visible.
Pero para hacerle aquí una invitación también a nuestras editoriales independientes que seguramente nos acompañan en el público hoy, yo quiero que ustedes nos hablen de sus amores en la traducción, porque seguramente habrá algún editor esperando impacientemente por conocer de esas noticias, de sus historias. ¿Cuáles? Bueno, vamos a empezar entonces, digamos, con Nicolás, que ya nos ha esbozado y nos ha insinuado, yo creo que uno de los grandes amores que tiene la traducción, que es Fernando Pessoa. Sí, Cuéntanos un poco de la traducción de este autor. es un caso curioso porque no es el autor que más he traducido, creo. He hecho varias traducciones de Pessoa, pero pues representan solo una partecita de lo que he traducido, pero sí ha sido un autor que también me ha acompañado mucho en mi vida académica. Eh, y, y el trabajo de traducción de Pessoa pues ha estado muy ligado al trabajo de archivo y de investigación de Pessoa. Pessoa es un autor de verdad fascinante y paradigmático, por muchas razones que voy a intentar acá sintetizar así rápido, pero pues para los que no lo conocen es un autor portugués de comienzos del siglo XX, vivió no mucho, 50 años, tal vez un poco más, murió en la década de los 30, pero se ha vuelto el gran autor, ¿no? El autor de culto portugués. Uno va a Lisboa y hay estatuas de Pessoa por todas partes y se ha vuelto incluso como un autor, una figura que permeó eh, pues lo más popular y hay hasta merchandising de Pessoa, ¿no? Tarjetas de crédito con la caricatura y bolígrafos y de todo. Entonces uno va a Portugal y uno se lleva la impresión de que es un autor pues ya muy conocido y sobre el que quizá hay poco más para decir. Pero cuando uno va al archivo, entonces en Lisboa está la Biblioteca Nacional de Portugal, que guarda, el lugar en donde están guardados los 32.000 más o menos, 32.000 hojas que Pessoa dejó en un baúl. En vida él publicó únicamente un libro y un par de poemas en revistas y dejó un archivo de 32.000 hojas que están en este momento pues archivadas, ya organizadas en la Biblioteca Nacional de Portugal, pero de esas 32.000 hojas solo se han publicado más o menos el 50%. Entonces es muy curioso porque eso poco se sabe o se dice. Yo la primera vez que fui a Portugal al archivo, que fue, no sé, hace 6 años tal vez o 5 años, y saqué mi carnet en la Biblioteca Nacional de Portugal, la persona encargada de expedir el carnet me dice, ay, no me diga, otra persona que viene a estudiar a Pessoa, ¿no? Y luego uno entra al archivo y se lleva la sorpresa de que, pues en efecto, es que hace falta ir al archivo, transcribir esos manuscritos, porque es que además estamos hablando de 15.000 hojas que ni siquiera se han transcrito en su idioma original. Entonces, pues mucho menos se han traducido. Entonces, mi trabajo de traducción a veces ha estado casi que pues digamos, no ha sido simultáneo, pero sí ha estado pues íntimamente ligado a ese trabajo de archivo, de ir, mirar los manuscritos, transcribirlos, organizarlos, que es otro trabajo pues enorme porque Pessoa no dejó unas instrucciones en limpio perfectamente claras. Esto es un trabajo casi que científico de datar hojas, organizarlas, cuál es el criterio de la organización, etcétera. Pero además Pessoa, pues una de las razones por las que se ha vuelto tan famoso es por su concepto de los heterónimos, que son estos autores ficticios que él se inventa y cada autor pues tiene una obra particular, con un estilo particular y les inventó una biografía a cada uno. Pero el trabajo más reciente de archivo lo que ha mostrado es que Pessoa no solo creó 3 heterónimos, sino que a lo largo de su vida, desde que era niño hasta que se murió, hay rastros de que creó al menos 136 o 7, es el último conteo, 136 autores ficticios. Wow. Entonces hay muchísimo que no se conoce de este autor. Uno de los últimos textos en los que pude trabajar es justamente una traducción que Pessoa hace de un poeta español, de José de Espronceda, y
Pessoa quería traducir una obra de él que se llama El estudiante de Salamanca, un poema. No lo completó, la traducción no la completó, pero es muy lindo porque puedes ver cómo es ese proceso creativo del Pessoa traductor. Entonces ves cómo Pessoa concebía la métrica, ¿no? ¿Qué era lo que hacía primero? ¿Cuáles eran las opciones? Si tachaba una palabra, ¿qué era lo que había debajo? ¿Y qué te puede decir eso de su ambivalencia como traductor? Entonces eso ha sido otra faceta linda de conocer ese archivo, y es ver que Pessoa también era un gran traductor, y ver no solo que era traductor, sino cómo era su proceso, que es algo que uno, pues muy poco, o yo sé de los traductores. Es un trabajo muy solitario y uno pregunta, pero tú no ves cómo son esas variantes y esas indecisiones del traductor. Así es. Muy apasionante, Nicolás, y de todas maneras un universo por descubrir. Sí. Nosotros que creíamos que conocíamos a Álvaro de Campos y a Ricardo Reis y que con eso se acababa el conteo de Pessoa, nos das una noticia que debe poner en alerta a más de un editor, porque es muy interesante poder ser pionero de ese tipo de desarrollos a futuro. Teresa, tú tuviste un amor muy particular, porque este es un amor que está a la sombra de una gran mujer, pero yo quiero que primero nos hables de él, porque pues digamos, en las historias nuestras siempre estamos acostumbrados a esa frase maniquea de que detrás de todo gran hombre hay una mujer, pero aquí también podemos decir que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Exactamente. Háblanos de Kornél Filipovich. Bueno, a ver, Kornél Filipovich, bueno, es un autor polaco, también podrían haber sido amigos Kornél Filipovich y Pessoa, por imaginar. Él es nació en 1913 en una zona, bueno, en una región, en una ciudad llamada Ternópil, que se encuentra ahora mismo en Ucrania, pero que, como saben, en Centro Europa las fronteras han ido cambiando tanto a lo largo de la historia, pues en aquel momento era Polonia. Y murió en el 1990. Fue muy llorado por esa gran mujer que tenía delante, pero bueno, hablaremos después de ella. Es un escritor que a mí me encantó porque yo llegué a él de manera casual, fue una casualidad, y estaba yo en Polonia estudiando, trabajando, y una de mis profesoras de traducción, María Filipovich, me regaló un libro de relatos cortos y me dijo: descubre a este autor, es mi abuelo, y me encantaría que algún día, tómate tu tiempo, mi abuelo se pudiera leer en español. Entonces, pues yo me quedé ahí con la historia. Todavía manejaba el polaco de una manera un poco como principiante, ¿no? Llevaba poco tiempo en Polonia, pero ahí me quedó la propuesta, y cuando tuve la seguridad y la calma suficiente y el tiempo, pues empecé a traducir algunos de sus relatos, que son relatos. Él sobre todo está especializado en el formato corto, en el relato corto, en los cuentos. Tiene más de unas 30 obras de relatos cortos, aunque también escribió mucho guiones de cine y algo de poesía, pero sobre todo por lo que él más conocido es por el relato corto y por su manejo del lenguaje, de una claridad contundente y absoluta, que a veces uno, para traducir, muchas veces dice: bueno, qué bien, me ha tocado un autor claro, conciso, directo. No le voy a dar muchas vueltas. Sé
que no le voy a dar muchas vueltas. Sé que no me voy a hundir en la duda permanente, pero te llevas la sorpresa, porque esa contundencia y esa claridad a veces también te obliga a buscar una opción y otra opción y otra opción, porque uno se siente altamente responsable, ¿no?, para hallar la palabra adecuada. Bueno, y nada, Filipovich fue un gran, tiene una vida también de cuento, o sea, también de fábula, porque participó, bueno, le tocó la Segunda Guerra Mundial en el punto del mundo donde era, en Cracovia, Polonia. Bueno, sí, en Cracovia, ya vivía en Cracovia. Y tuvo que, bueno, estuvo luchando con el ejército de resistencia polaco y luego fue pues apresado por la Gestapo, estuvo en campos de concentración, logró escapar y logró escapar de los campos de concentración 2 veces, aunque sufrió muchísimo y pasó muchas penalidades, pero bueno, logró salir y a partir de ahí su principal compromiso fue trabajar por la recuperación de la vida cultural e intelectual de Cracovia. Y creo que lo consiguió con creces. Bueno, podríamos estar hablando mucho más de él, pero bueno, tenemos poco tiempo. También también decir pues que después de salir y salvarse de los campos de concentración, pues pudo proseguir su vida con su pareja, que era María Yarema, una escultora, pintora, también muy interesante, vanguardista. Bueno, María Yarema murió muy joven. Él continuó con toda esa actividad de recuperación de la vida cultural de Polonia, sobre todo literaria, también con todas las constricciones de un nuevo régimen que miraba a la intelectualidad un poco con recelo, o un poco mucho. Pero bueno, en esa actividad de trabajo y de recuperación de la literatura, sobre todo de Polonia o de Cracovia, conoció o volvió a encontrarse, digamos, porque se conocían de antes, a Wisława Szymborska, la flamante premio Nobel de literatura. Entonces, pues ella fue su gran amor también. Y esta historia sí tiene un final bastante feliz, porque el amor duró entre ellos hasta que la naturaleza acabó con Cornell primero. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir muchas cosas? Pero... Bueno, yo sí quisiera decir que hay en tu tintero, un bello libro que espera poder ser editado, que son las cartas precisamente entre Kornél Filipovich y Wisława Szymborska, ¿no es cierto? Sí. Ahí está el proyecto, está formulado y vamos a ver. Sería un proyecto muy bonito. Las cartas ya han sido publicadas en Polonia y pues vamos a ver si sale adelante para aquí o en cualquier otro sitio, pero para que podamos leerlas en español, que son muy bonitas y muy divertidas, sobre todo, porque ellos dos eran sobre todo una pareja que se divertía mucho juntos y con el lenguaje, ¿no? Pero una cosa quería contar, y es que yo trabajé mucho por encontrar un editor para Kornél Filipovich en español, porque pese a que yo estaba convencida de que era un autor excepcional, porque lo es de los principales prosistas del siglo XX polaco, y le llaman el Chekhov polaco, ¿no? Y pese a toda la trayectoria que tuvo, no lograba conseguir o hablar o convencer a ningún editor aquí en España.
Y estuve mucho tiempo llamando a puertas, mandando correos, mandando pruebas de traducción. El Instituto Polaco del Libro me concedió ayudas para traducir cuentos de él que sirvieran como carta de presentación de la obra de él. Y bueno, después de casi 10 años, también gracias a una coincidencia, porque yo escribí un perfil de Kornél Filipovich en una revista online y alguien me leyó, el editor de Las Afueras, de la editorial Las Afueras, me leyó y él había leído ya a Kornél a través de una traducción al francés, le había gustado mucho y a partir de ahí iniciamos ya un proyecto de traducción que salió adelante y hoy están publicadas dos novelas cortas de él, Memorias de un antihéroe y un romance de provincia, las dos de editorial Las Afueras. Y que son de tu autoría, por supuesto. Uh-huh. Yo quiero, antes de continuar con este tema con el que quiero abordar para cerrar y que hace honor al título de nuestra charla hoy, el traductor como explorador, decirle a nuestros amables oyentes que tenemos unos minutos para que si tienen preguntas nos las pasen a través de los canales de las redes virtuales y nosotros gustosamente daremos alguna respuesta a sus inquietudes. Precisamente eso que nos acabas de contar, Teresa, nos lleva a una historia muy particular que es un paralelo de lo que tú viviste con Kornél Filipovich y que hoy es la historia secreta detrás de otras historias. Estoy hablando de Beverly Pérez Rego, que fue una poeta venezolana que leyó cuando era una absoluta desconocida a una escritora joven, o no tan joven, pero ya conocida y algo posicionada en los Estados Unidos. Yo quiero que hablemos de este tema porque es un tema candente hoy y yo creo que este es el espacio para que rescatemos las historias detrás de esas historias que aparecen en los medios. ¿Tú nos quieres contar un poco más de eso, Teresa? Sabemos, es por lo que hemos leído en prensa, ¿no? Pero sí, lo que sabemos es que Beverly, que es una traductora relativamente joven, poeta, venezolana, pues por interés propio empezó a traducir a Louise Gluck, la premio Nobel actual, y eso fue en los años 90 y se convenció de que Louise Gluck tenía que ser publicada en español. Estaba también tan entusiasmada con su poesía, con su obra, que pensó que era necesario que las letras españolas contaran con la poesía de Gluck en español. Entonces hizo todo lo imposible por lograr que una editorial la apoyara y la publicara. Entonces, pues empezó, sobre todo, lo primero que hizo fue llamar a Louise Gluck y contactó con ella y le dijo que ella estaba traduciendo su poesía y que era venezolana. Bueno, y Louise se emocionó mucho y le dio como su apoyo, ¿no? Le dio su visto bueno. Sí, su visto bueno, y le dijo que adelante, que le encantaría estar, que su poesía pues también pudiera ser leída en el ámbito hispanohablante. Y nada, empezó a traducir y a buscar editorial y en una búsqueda que duró como 14 años, ¿no? Más o menos, desde 1994 hasta 2008. Así es, 14 años. Y en 2008, pues un
otro poeta venezolano, que no recuerdo su nombre, no sé si tú... Igor Barreto, Igor Barreto. de la Universidad Metropolitana. La leyó, se enamoró de la traducción y bueno, y también de la obra de Luis. Y bueno, me dio para que la Universidad Metropolitana publicara la traducción de Beverly. Y nada, hoy día no es la primera traducción que hay del español, pero es muy importante tenerla en cuenta ella por todo el esfuerzo que hizo y por su insistencia y su persistencia y su confianza en que merecía la pena publicar a Luis Club, que hoy día mira lo que ha pasado, ¿no? Ya pueden imaginarse su alegría y su regocijo al enterarse de que Luis Gluck es Premio Nobel de Literatura. Así es, y yo quiero con esto dejar sobre el tapete un tema que ha sido, como tantos otros en el ámbito de la traducción, un sobreentendido, y es el papel que muchos de nosotros como traductores desempeñamos como mediadores precisamente de ese mundo que está lejos del lector, que nos es más cercano o al que nosotros llegamos, y hacemos ese papel de mediación a través de las editoriales. Y yo quisiera que aprovecháramos este espacio para que, como dijo Nicolás en nuestras conversaciones previas, eso no fuera simplemente tomado como un favor a un amigo editor, porque precisamente esa exploración que hace el traductor, el ser él la punta de lanza que descubre y devela para futuros traductores un autor, merece ser reconocido. Sabemos que primero hay que llegar y transitar otros espacios de reconocimiento, porque hablamos de esto en otra charla de este espacio. También el traductor, en tanto que autor, tiene derechos morales y patrimoniales sobre la obra del traductor, porque al leer la traducción, amigos lectores, ustedes no leen al autor de la obra, leen a quien tradujo a ese autor. Y esto hay que decirlo porque los derechos de autor de los traductores que mencionamos en ocasiones pasadas no solamente pasan porque se ha reconocido en la portada de un libro, sino también porque se ha nombrado en reseñas, en sitios virtuales, en blogs, en reseñas de las librerías, porque son ellos quienes también merecen el reconocimiento del trabajo que han hecho. No sé si ustedes quieran... Yo quería agregar algo, y es ese caso de la traductora venezolana de Beverly. A mí me parece muy interesante, es porque visibiliza cómo ese rol, es decir, la tarea de hacer como un estudio, de identificar, y ese criterio de la editabilidad de un autor, ese rol recae muchas veces en diferentes personas de la cadena del libro. En este caso es una traductora, y muchas veces es el traductor el que hace eso, pero a veces es pues el editor o un agente literario, ¿no? Y eso es bueno porque, por un lado es bueno porque da cuenta de lo conectados que están los eslabones de la cadena del libro, y que ya sea un traductor o un agente literario o un editor, ¿no? El trabajo de uno es el resultado de eslabones anteriores, y asimismo el trabajo de uno está determinando parte del trabajo posterior de los otros eslabones. Entonces todo está conectado, pero por otro lado pasan pues casos como este, en que no es claro cómo reconocer ese trabajo, ¿no? Como en el caso de la traductora venezolana, o de que hay demasiadas dificultades para hacer que un proyecto se vuelva realidad. Y quería simplemente decir que por eso a mí me parecen muy importantes en Colombia las experiencias de los últimos países invitados a la Filbo, porque son países que se han dado cuenta que con un apoyo institucional de país se puede lograr que algo tan raro, que es como que editoriales colombianas no solo importen literatura
pues ya traducida al español, sino que encarguen las traducciones a nivel local y las hagan en Colombia y las editen en Colombia y las publiquen y las vendan aquí en Colombia. Estas participaciones en los últimos años de los países invitados han demostrado que eso es viable, que se puede hacer, que hay traductores que lo pueden hacer y que es viable económicamente. Hay casos de éxito que vale la pena resaltar, como el de Portugal en 2013, que si no estoy mal fue el primer país que hizo un programa de traducción oficial, digamos a nivel país. El país apoyó la financiación de traducciones desde que fueran hechas a nivel local por editoriales colombianas y hubo todo tipo de editoriales, grandes e independientes, quizá más independientes porque las grandes a veces tienen pues el obstáculo de que las traducciones se hacen en España muchas veces y ellos solo importan. Las independientes a veces tienen más libertad para hacerlo, pero es un caso de éxito que se ha replicado más adelante. Holanda volvió a hacer lo mismo en 2016, Portugal publicó como 32 novedades literarias hechas en Colombia y luego Holanda subió ese número a casi 40 y muchas de estas editoriales han continuado con líneas, por ejemplo Tragaluz, que tiene la colección Lusitania, que es la colección de literatura portuguesa, cuyo primer libro fue publicado en 2013 para la Feria del Libro, que ese casualmente fue el primer libro que yo traduje, y ya van por el libro 20 o 21 de esa colección. Y así se ha visto en varias editoriales, también otra pues grande como Panamericana también ha publicado un montón de literatura. Con Holanda también varias siguieron publicando libros, el temor a hacerlo. Pero eso también se logró por una disposición, pues por un músculo que daba pues el país y como ese apoyo institucional del país, pero también porque estos países tuvieron personas o grupos de personas encargadas de cumplir estos roles de los que estábamos hablando, ¿no? De ir a las editoriales colombianas, estudiar sus catálogos, ver qué han publicado y asimismo estudiar qué se ha publicado en países europeos para ver cómo hacer ese match y qué ofrecer aquí, que muchas veces se trata simplemente de contar y de que los editores pues no han descubierto esos autores, no necesariamente porque no quieran publicarlos, sino por falta de esas conexiones pues personales que den a conocer autores y textos. Claro. El tiempo se nos está agotando, pero yo no quiero dejar de esta conversación sin que brevemente cada uno de nosotros haga su comentario de cierre. Entonces, si alguien quiere empezar, le cedo la palabra y si no, comienzo yo, como ustedes deciden. ¿Quiere alguien empezar? ¿Teresa? Empieza tú, Maritza. Bueno, yo quiero aquí acogerme en estos últimos segundos a un artículo que compartimos en estos días con Teresa Benítez sobre Marta Rebón. Marta Rebón es una traductora del ruso al español, es española, y escribió un artículo muy inspirador en el que hace una petición desesperada a la que uno mi voz. Al hablar de los procesos de traducción y la mesa de traducción en España, ella señalaba cómo se limitaba el espacio de la traducción a los proyectos de literatura que tradujeran temas de españoles llevaran temas de la literatura española a otras lenguas. Es el caso en Colombia también con la beca de Mincultura, que se llama, es la única que persiste además de IDARTES, como la beca para traducir obras escritas en lenguas diferentes al español. Y yo me uno aquí a la petición de entender que la traducción, como lo dice Marta Rebón, ensancha la lengua cuando trae literatura de otros idiomas y de otros mundos, porque nos abre el horizonte. Entonces es urgente que también se abran espacios precisamente para ampliar nuestro horizonte y enriquecer nuestro acervo cultural, y es una petición a que se amplíen los horizontes en nuestra distinguida variante del español colombiano.
Bueno, Teresa, se nos cayó... ¿Hola? ¿Se nos cayó Nicolás? No, aquí no. No. Perdón, Teresa. Pues a mí también me tienta cerrar con una frase de Marta Rebón, porque bueno, el artículo del que hablamos, que se publicó recientemente en la revista Contexto, no recuerdo bien cuál era el título, bueno, ahora lo buscamos. De peticiones de amor en torno al amor a la traducción y una petición desesperada. Exactamente, que hace ese juego, ¿no? Entonces, también quiero acabar con una frase de ella que me parece contundente y redonda y muy acertada respecto al talante que tenemos que tener, la pasta de la que tenemos que tener, de la que tenemos que estar hechos, o deberíamos estar hechos los traductores para caminar por el mundo y vivir de este oficio. Y dice así: en un mundo cada vez más distraído, la traducción exige una escucha atenta. Hoy, cuando es habitual silenciar la opinión contraria con un solo clic, o dar espacio para incorporar la alteridad, significa ir a contracorriente. La traducción crea un diálogo enriquecedor basado en la hospitalidad. Pues no nos olvidemos, ¿no?, que ahí estamos abriéndonos siempre, atentos siempre a todas las opciones y dispuestos a dar a descubrir, a dar a conocer también otros mundos, otras realidades, otros autores. Tal vez yo quería agregar a eso, y me gusta mucho ese concepto de la hospitalidad, porque lo que quería decir es, a veces se malentiende una traducción como una versión cerrada de un texto, así como se malentiende la edición de un texto como que esa es la edición y ese es el texto y ya está. Y muchas veces, pues una edición, así como una traducción, es una de entre muchas lecturas o infinitas lecturas de un texto, así como cualquier cosa de la realidad tiene infinitas lecturas, y cualquier aspiración que uno, en la que uno pues trate de dar cuenta de algo de la realidad, pues es solo su lectura y es una de muchas. Y asimismo las traducciones son inagotables, y no porque algo haya sido ya traducido significa que sea un texto cerrado en ese idioma. Y también es una invitación a que eso no se vuelva un temor para una editorial, de que si algo ya fue traducido no necesita ser traducido ese mismo texto. No necesariamente es así. Entonces la traducción, por eso creo que es inagotable, porque no solo se trata de hacer este universo más hospitalario trayendo nuevos textos y nuevos autores, sino también revisitando lo que ya ha sido traducido, porque en ese diálogo también se descubren muchísimas cosas de los textos, y esas nuevas lecturas también arrojan nuevas luces sobre cómo estamos leyendo, incluso a los autores que creemos ya conocer muy bien. Así es. Amables oyentes, muy agradecidos estamos de que nos hayan acompañado tan pacientemente hasta esta hora final. Los dejamos entonces con la inquietud de la última charla de este ciclo y les agradecemos su amable atención. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Y agradecer a la Cámara Colombiana del Libro una vez más este espacio y este diálogo.